Bueno, Jujuy, arrancamos con el bueno otra vez, nuevamente. Esta vez un poquito más profesionales, si se puede decir. Esta vez un poquito más profesionales, es verdad. ¿Qué te parecen los mates? Y tan rico, ¿eh? A diferencia del otro día que estaba toda la hierba mojada y con moho, capaz. Con olor. Bueno, después de casi una semana y media, ¿qué tenés para contarle a la gente? ¿Cómo sigue tu mano? Bastante mejor, bastante mejor. Ya puedo doblarla bien, sí, puedo hacer un poquito de fuerza, pero tampoco tanto. ¿Qué te dijeron en el hospital cuando fuiste? ¿Mm? ¿Qué te dijeron en el hospital cuando fuiste ¿cómo es? Al traumatólogo? No, pero eso fue... Bueno, el tema que me dijo que se sorprendió de que haya andado con la mano rota por un mes. Tenía una fractura y me preguntó cómo hacía, porque una persona normal, si se puede decir, no andaría con la mano fracturada y haciendo todo lo que yo estaba haciendo. Si bien me dolía, pero no le daba la importancia de la situación. Ahora, la gente hay algo que creo que deben saber. ¿Qué hacías con la mano? ¿Qué hacías ¿De momento que me caí o de qué estaba hablando? después de que te caíste? Y tocaba la guitarra, cargaba los freezers del kiosco, levantaba paquetes de gaseosa. Un chico laburador, se podría decir, ¿no? Bueno, yo qué te podría contar, nada, fue una semana bastante cargada, bastante movida en todo sentido. Una semana bastante desesperante por algunas cosas que tuve que hacer y por otras que dejé de hacer. Así que muchas cosas, Por ejemplo, tuve que entregar una memoria para residencia y conté unas cosas muy interesantes donde toqué un poco lo que es la nostalgia. Llegué a ese punto, al punto de la nostalgia, rememorando situaciones, hechos que compartí o cosas que me frustraron a lo largo de la carrera. Como alguna gente sabe, ya estoy por terminar a nada. Así que, bueno, mi semana fue un poco una mezcla entre muchas cosas. Te vamos a llenar de mugre cuando te recibas. Sí, ya me dijeron que me van a cagar a palos, así que... Y ahora, tengo una pregunta para vos, Jujuy, y es la siguiente. Si yo te digo cerro maldito, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cerro? Cerro maldito, sí. No, nada. Y si te digo el perro fantasma, ¿qué se te viene a la mente? Que le está buscando un título a esto. No. Quiero que pienses, digamos, que uses, qué sé yo, tu parte, si se quiere decir, filosófica, para tratar de encontrar una respuesta a algo que tenga que ver con algo o con nada. Así que, por ejemplo, si te digo la muerte de una vaca. Sé que es muy absurdo, pero la onda es darle un sentido a cualquier cosa. La lógica del absurdo. La lógica de lo... Bueno, puede ser. No, por ahora no se me viene nada a la mente. No se te viene nada. Bueno, para la gente que se quedó hasta el final del podcast anterior, sabe de qué va a tratar este podcast. Sabe que tenemos un invitado. Y este invitado nos va a responder estas cuestiones y más. Y tenemos una pregunta muy especial que viene de años para el invitado que es una persona increíble, súper inteligente y con un punto de, ¿cómo se puede decir?, de filosofía muy atractivo. Él es el profesor Mario Luis Fretes, profesor en filosofía. Estudió en el LICET, Centro de Altos Estudios Salesianos en Buenos Aires, ¿no? Sí. En Buenos Aires. Cursó estudios de lenguas clásicas, latín y griego, filosofía hermenéutica, bíblica y teológica. Se recibió de profesor de filosofía en el Instituto San Benito de la Abadía Benedictina de Entre Ríos. Es esposo y padre de 3 hijos, Juan, Lucía y Francisco. Su ámbito de reflexión es la relación entre el mito y el logos y su relación con la cultura contemporánea. Da clases en diferentes instituciones del ámbito regional, tanto a nivel secundario y terciario. Es un nivel locutor y conductor del programa de filosofía Verdad
Bondad y Belleza de la FM 96.9, Ecos Barriales de la ciudad de Charata, una ciudad cercana a la localidad donde residimos con Jujuy, que es General Pinedo. Antes que se presente usted, profe, a su manera, para que la gente pueda interactuar y no sea tan así, Jujuy, ¿algún comentario para aportar? No, que es un placer que haya venido, la verdad. Estamos honrados. Y bueno, también hay que recalcar que hoy en especial tenemos público y es verdad, estamos en una institución educativa. Medio que irrumpimos porque tenemos no quedó muy claro si nos aceptaron. El tema es que ya entramos, ya estamos acá. Y si nos sacan, bueno, nos van a sacar con la policía, micrófonos y todo, y nos van a meter una patadita linda. Profe, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias a todos lo que hicieron posible esto, que son ustedes, también a la institución que nos cobija, que bueno, no es la que pensamos, pero en definitiva es una institución educativa. Y aquí estamos. Si yo tuviera que presentarme, ¿qué podría decir de mí? Es difícil definirse y decir algo de uno mismo, ¿no? Pero quisiera decirlo sin el más mínimo asomo de vanidad, que es lo que me dijeron en la radio cuando me presentaban en Charata hace poco, en ese programa que tenemos los viernes a las 21 horas. Me presentaron como un filósofo, cosa que nunca pensé en mi vida ser. Pero claro, filósofo en su sentido etimológico es el que ama la sabiduría, el que la busca, ¿no? La filosofía es sobre todo un amor, antes que un problema de inteligencia. Por supuesto que en la filosofía hubo genios, eso es indudable. Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, muchos. Pero es fundamentalmente un amor. Y si eso fuera la filosofía, yo creo que cualquiera podría ser un filósofo, porque todos estamos capacitados para amar. Y cuánto más amar la verdad, ¿no? La verdad en esa forma especial de verdad que es la sabiduría. Entonces, si ser filósofo significa eso, amar la verdad, buscar la verdad, puedo decir que he sido filósofo toda mi vida. Una verdad que muchas veces la he buscado a tientas, ciertamente. Pero que siempre ha alimentado mi alma o como una esperanza o como una certeza. Entonces, hoy la verdad tiene mala prensa, porque parece una imposición. Pero no es así. No es así. Si la verdad es aquello que nos libera de la esclavitud. Y en ese sentido, yo reconozco mi vocación. El amar la verdad, el seguir la verdad y el proponer la verdad. Perfecto, sí. ¿Algún comentario, Jujuy? Le pregunto, aunque parezca irreverente, un encuentro entre amigos, compadres, como hacemos nosotros normalmente, a hablar de diferentes cosas que pasamos la semana o tal, compartir una cerveza y empezar a hablar de lo que sea, ¿se puede considerar una forma de filosofar, si se puede decir? Compartir un encuentro así. Aristóteles decía en el libro de la Metafísica, al principio, que todo ser humano desea por naturaleza saber. Todo ser humano desea por naturaleza saber. Y el deseo de saber es una cosa constante, no está limitada por un estado de ánimo. Entonces, lo que puede variar es el estado de ánimo, pero en el fondo de nuestro corazón siempre estamos buscando algo más. Por ejemplo, cuando nos juntamos a tomar una cerveza, también ciertamente lo hacemos por el afecto que sentimos por el otro, no solamente por la cerveza. En realidad podríamos tomar cualquier cosa, podríamos tomar tereré o podríamos no tomar nada, pero lo importante es el otro, ¿no? El encuentro con el otro. Entonces siempre hay un motivo más allá de lo aparente, mucho más en la juventud, o sea, en la etapa en la cual ustedes, porque en todas las épocas, en la filosofía y en la literatura, que tiene muchísimo que ver con la filosofía. De hecho, en América Latina, la filosofía es su literatura. Por eso yo tomo a Borges y podría tomar a muchos autores, porque hay mucho de filosofía en el mito, que eso también sería el ámbito del mito. Bueno, para hacer una respuesta sencilla, por ahí no logro dar una respuesta sencilla. Acuérdese del gaucho. Sí, el gaucho. La gente sabe que hay un gaucho imaginario con el cuchillo.
Esperando una respuesta sencilla. Justamente es en la juventud, en el momento en el cual están ustedes, en que está más vivo el deseo de verdad, haga lo que uno haga. Haga lo que uno haga. También si se evade de una manera mala, que no es la que vos me decías. También si se evade a través de alguna sustancia o algo por el estilo, Claro, está buscando una salvación. hago una pregunta acá, ¿no? Todo porque, digamos, la sociedad a lo largo de la historia, ¿no? Va cambiando, no sé si avanzando, capaz que avanzando tecnológicamente, pero digamos, en un punto más psicológico, no sé en qué estado la sociedad va avanzando, pero como cultura, por ejemplo, como cultura, ¿no? Cada cultura tiene su propia, creo yo, capaz que estoy equivocado, concepción de la verdad, ¿no? Y a medida que la sociedad avanza culturalmente, la verdad va cambiando o se intenta creer otro tipo de razón que sea verdadera, ¿no? Lo que vos planteás, si me permitís tutearte, Sí. es el estatus epistemológico de la verdad. O sea, ¿qué estatus de ser tiene la verdad? ¿Es un ser que puede ser conocido objetivamente por todos o es un ser que está determinado únicamente por la cultura y acotado a un determinado tiempo y espacio? Y antes de darte una respuesta, te quiero decir que ese problema ya fue planteado y afrontado exhaustivamente en el siglo V a.C. en la polémica que se dio entre Sócrates y los sofistas. Los sofistas decían más o menos lo que vos decís. Y Sócrates decía más o menos lo que yo sostengo, que existe una verdad objetiva universal. El método socrático es justamente el intento que hace Sócrates de encontrar un método para encontrar una verdad objetiva que valga para todo el mundo y que contradiga lo que decían los sofistas, que la verdad era relativa a una subjetividad. Cada persona tenía su propia verdad, que es lo que hoy dice en general nuestra cultura. Claro. Bueno, si eso fuera verdad, ¿cómo puede ser posible que cuando uno, saliendo del ámbito de la filosofía, lee, por ejemplo, Antígona de Sófocles, o Edipo Rey de Sófocles, o San Agustín, que es del siglo IV después de Cristo, cuando San Agustín, por ejemplo, roba unas peras cuando era chico, bueno, no era santo todavía, era chiquito, roba unas peras pasando por un campo y relata la experiencia psicológica que experimenta de placer por robar, ¿no? Bueno, San Agustín era un genio, ¿no? Yo puedo entender lo que siente San Agustín en el siglo IV después de Cristo. Puedo entender lo que decía Sófocles en el siglo V antes de Cristo, cuando hablaba, por ejemplo, de Antígona y de la rebelión interior que sentía cuando no le permitían, en el caso de Antígona, enterrar el cuerpo muerto de su hermano por una ley injusta del rey de turno, que era un tirano. Puedo sentirme identificado por lo que decía Sófocles en Edipo Rey, cuando hablaba, por ejemplo, del incesto que comete con su madre y del deseo que después lleva a cabo de arrancarse los ojos. ¿Por qué puedo entender? Si yo no cometí incesto con mi madre, y tampoco soy griego, y tampoco, digamos, me he visto con una túnica, y tampoco soy el cristiano del siglo IV después de Cristo. Cuando una obra literaria, por ejemplo, saliendo del ámbito de la filosofía estrictamente, habla de cosas que tienen que ver con lo esencial del ser humano, cualquiera puede entender todo. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de la carreta que usaban en el siglo XII después de Cristo y los elementos que tenían esa carreta, o sea, algo estrictamente cultural, totalmente acotado de ese tiempo, yo no entiendo nada. Porque si yo anduve en una carreta cuando era chiquitito con mi abuelo, que era un trabajador del INTA, y venía y repartía leche y no sé para quién. Pero no entiendo nada de carretas. Cuando habla de lo contingente, o sea, cuando habla de lo cultural contingente, es un lenguaje abstruso que no se entiende y nadie puede entender, porque está acotado su tiempo y su espacio. Pero cuando habla de lo esencial, de lo que tiene que ver con una experiencia humana, amor, odio, afecto, la experiencia del mal o la experiencia del bien, la experiencia moral de una persona, cualquiera puede entender. Eso significa que la verdad no está acotada en el tiempo y en el espacio, porque hay una característica que es el alma humana, que es inmaterial y que tampoco está acotada en el tiempo y el espacio, y que esencialmente es igual siempre. Eso parece una cosa
demasiado determinista para un oído moderno o posmoderno que quiere construir todo de una manera convencional, ¿no? Pero si fuera verdad lo que decían los sofistas, estaríamos toda una isla. ¿Cómo hacemos para entender a Borges? ¿Cómo hacemos para entender... ¿Cómo hace mi mujer para entender una novela coreana? Claro. Si fuera verdad que todo es cultura y está encerrado en los parámetros de la cultura. Claro, sí. Yo toqué esto más que nada como para introducir al tema, ¿no? Que en cuestión, el tema principal, que supongo que va por ahí también, digamos, la verdad y la concepción que las sociedades tienen de la verdad hoy en día, ¿no? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Aristóteles? ¿Fue el que dio una concepción de la...? Aristóteles, lo que hablaban de la verdad, bueno, por supuesto, Sócrates en el siglo V a.C., Platón en el siglo V a.C., Aristóteles en el siglo IV, cuando citaban lo del libro de la metafísica, que decía justamente que todo hombre tiene por naturaleza el deseo de saber, y luego el tema de la verdad fue tratado en los trascendentales en la Edad Media, que justamente por eso es el nombre que puse al programa en Charata, cuando hablaba de los trascendentales, que son aquellas propiedades que están como una dimensión constitutiva de todo ser por el hecho de ser. O sea, todo ser tiene verdad, todo ser tiene bondad, todo ser tiene belleza, Claro. todo ser tiene unidad. Y eso fue un desarrollo teórico, filosófico, que se dio en la Edad Media. En la Edad Media se volvió importante poner bajo una mirada crítica de la filosofía el ser. Y así descubrieron esto, que hay ciertas propiedades que no dependen de lo que ese ser sea esencialmente. O sea, de que sea un hombre, de que sea una mujer, de que sea una mesa, de que sea un caballo, sino que dependen simplemente de que ese ser exista. Nacen de la propia existencia del ser. Es más, se identifican con el ser. Entonces podemos decir que verdad y ser son la misma cosa. Son la misma cosa. Si existe el ser, tiene algo verdadero. Claro, pero ¿qué sería en todo caso esa verdad? Digamos, concretamente hablando. Porque, o sea, podemos relacionar, como dice usted, a la verdad con el ser. Pero en todo caso, ¿qué es la verdad si el ser es un ente, por así decirlo, en acto de carne y hueso? Si yo tuviera que dar una definición, tendría que dar la definición de Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, del siglo XIII después de Cristo, que decía que la verdad, o veritas, es veritatis splendor. La belleza es el esplendor de la verdad, y la verdad es la adecuación de la cosa con el intelecto. Adequatio rei et intellectus, decía. Adequatio rei et intellectus. La verdad surge de la adecuación entre la inteligencia y la cosa. Entonces, hay un proceso de abstracción. O sea, la verdad está en ese ser, pero la inteligencia se apropia a través de un proceso que se llama abstracción, en el cual llega a la esencia universal que tiene esa cosa. Eso no es un descubrimiento de Santo Tomás de Aquino, sino de Aristóteles, del siglo IV a.C. Y Aristóteles simplemente repite lo que ya era una adquisición en la filosofía de tipo realista, que era justamente la de Aristóteles, ¿no? Bueno, no sé si confundí con lo que dije, si alguien entendió algo. Pero, la idea que yo quería transmitir era que la verdad existe, que es una dimensión ineliminable de todo ser, y que se puede apropiar la inteligencia, que es el órgano adecuado de apropiación del conocimiento, por medio de un proceso llamado abstracción. Uh-huh. Por supuesto que esta no es una explicación exhaustiva, porque la forma de conocimiento es estudiada por la filosofía del conocimiento, la gnoseología, es estudiada por la psicología, es estudiado por distintas corrientes y disciplinas. Es un fenómeno muy complejo y no está para nada explicado 100%, como muchas cosas que tienen que ver con el hombre, ¿no? Y con la filosofía. Claro. Profe. Entendí la pregunta, lo que me preguntaste al principio. Dale, seguí. ¿Entendiste? Sí. Profe, quería preguntar. Sí. Claro, pero bueno, ¿no? Yendo a la actualidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo digo verdad y capaz que sin ser tan técnico en el sentido diccionario, RAE, sí.
puedo decir que mi verdad no es la misma que la verdad de otra persona, digamos. Nos referimos a que capaz que cultural o socialmente cada uno cree cosas totalmente distintas. Y si para mí el mal es lo verdadero y para otro lo verdadero es lo contrario, digamos, hay una suerte ahí de subjetividad en lo que uno considera actualmente, más allá de lo que Bueno. Aristóteles consideró en su momento. Sí, lo que vos planteás es lo mismo que planteaban los sofistas del siglo V a.C., justamente en Sí. la polémica con Sócrates. Es exactamente lo mismo. Que la verdad es algo subjetivo y que depende de cada persona, porque justamente es algo que depende de cada uno, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema con esa concepción de la verdad? Que en la práctica la verdad no existe. ¿Por qué? Porque significaría que dos opiniones totalmente contradictorias, las dos serían verdaderas. O sea, por ejemplo, yo dijera, el profesor Fretes está dando una charla en cierta institución escolar, ¿no? Sería del mismo valor de verdadero que el que dice el profesor Fretes está en Charata hablando con su mujer. Cuando sabemos que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdad, las dos al mismo tiempo. O sea, eso ya se discutió y se resolvió con Parménides del siglo V a.C., cuando él afirmaba que lo contradictorio no existe. Parménides, en la filosofía, es el creador y el iniciador de la lógica en el mundo occidental, lógica que después desarrolla de una manera impresionante Aristóteles. Pero el fundador de la lógica en el mundo occidental es Parménides, y él vio este problema y dijo esto que te estoy diciendo. Lo contradictorio no existe. Lo contradictorio solamente es un problema lógico. Tiene una existencia puramente mental. Pero no puede tener una existencia extramental. Entonces lo contradictorio no tiene entidad. Es un problema lógico, ¿no? Entonces, lo de los sofistas es incorrecto o falso, porque lógicamente no se puede sostener que dos proposiciones contradictorias sean las dos al mismo tiempo verdaderas, Claro. porque eso significa en la práctica que la verdad no existe. Bueno. Si vos diciendo una cosa contradictoria decís exactamente lo mismo en valor de verdad que lo que yo digo, diciendo algo contradictorio, entonces la verdad no existe. De hecho no existe. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Ese es el problema. digamos, claro, sí, yo tomé esto desde la parte, digamos, introduciéndolo al tema este, que hoy en día, en la actualidad, ¿no? Por el avance, digámosle, de la sociedad, o del avance, entre comillas, digámosle, de la sociedad o de la cultura, hay muchas verdades, ¿no? Como para introducir al tema que usted ya sabe, hay Sí. muchas verdades hoy en día. Y sí, muchas se contradicen, ¿no? A los principios fundamentales y universales, si se quiere decir. Pero yo quiero llegar hasta el final de esto, porque si no me parece que nos quedamos a mitad de camino. ¿Qué significa exactamente de que el relativismo, porque eso sería la postura sofista, Claro. el relativismo, tanto la moral y el escepticismo con respecto a la verdad, ¿no? Supongamos que hablemos de un relativismo de tipo epistemológico con respecto a la verdad. Cada persona tiene su propia verdad relativa, ¿no? ¿A quién beneficia eso? Bueno, yo ya les doy la respuesta. Beneficia al poder. Porque mientras todos nos estamos peleando por verdades particulares, la única verdad que funge como verdad es la que el poder impone. Por ejemplo, yo puedo estar, y claro, sí, voy a decir algo polémico, No pasa nada. no puedo con mi temperamento, ¿no? Yo puedo estar en contra del aborto, como lo estoy, ¿no? Pero esa es una verdad que, aunque fuera verdad, y aunque se pruebe que lo mío es más verdadero, lo estoy poniendo en un plano hipotético, si se llegaba a probar que lo mío es algo más verdadero, seguiría siendo una opinión, pero no es la verdad. Porque la verdad es que hay una ley que me dice que yo tengo que enseñar que eso es la verdad, como un derecho. Entonces, si no existe la verdad, si todas las verdades son relativas, la única verdad que realmente importa es la verdad que te impone el poder. Cualquier poder. Cualquier poder. Y nadie puede decir, no, pero eso no es verdad. No será verdad para usted, le dice el poder. Pero ¿cuál es la diferencia entre el poder y yo? Que el poder tiene toda la posibilidad de represión.
y de imponerte una verdad que yo no tengo. Lo mío sigue siendo una opinión. Pero la verdad, del tipo que me contrata, que pone las leyes para que yo diga tal cosa o no, no es el mismo tipo de valor que mi opinión. Claro. Porque una es una ley positiva escrita por un Estado, la otra es la opinión del profesor Frete, que es nadie. Claro, bueno, sí, y a eso vamos, ¿no? Digamos que el tema principal, ya vamos a introducirlo así como venga, Sí. es la ideología de género, ¿no? Bien tocó usted ahí el tema principal en base a todo esto actualmente, que es el aborto. Exactamente. Yo había pensado 2 charlas, pero nos vamos a quedar en una por la extensión, porque ya la perspectiva de género es extensa, ¿no? Y tiene que ver mucho con ese tema de la verdad. Yo había pensado, pero bueno, no se dio, hacer una serie de preguntas antes de comenzar este encuentro, en la forma de un formulario de Google Form anónimo, ¿no? Para después compararlo con lo que pensaban ustedes después. Y una de las preguntas que yo ponía era, bueno, les leo un poco las preguntas, no sé si las tienen por ahí a mano, no sé si tienen el formulario a mano. Sí, yo lo tengo. Les leo las preguntas que yo había puesto a propósito para que nos demos cuenta de dónde estamos parados con respecto a esta perspectiva que en realidad es una ideología, y voy a explicar por qué hago esa diferencia entre perspectiva e ideología. Pero estamos parados en un punto en el cual... ¿La primera pregunta? ¿La tenés? Sí, ahí está cargando. La primera pregunta es... ¿Conoce de qué trata el marxismo? Bueno. La primera pregunta que yo había planteado, como una pregunta para recabar, digamos, los conocimientos previos de esta charla, era justamente si alguien sabía lo que era el marxismo. ¿Alguien sabe lo que es el marxismo? El marxismo? ¿Saben de qué trata? ¿Marxismo? ¿Nadie? El surdaje. Pero podían darme una explicación más o menos fundada de ¿Querés de venir? qué trata. ¿Querés venir a explicar? ¿Querés venir? Vení a explicar. Sí, da, sí. da tu postura de lo que es el marxismo. Tiene sentido la pregunta que La hice, no palabra. la hice porque sí. Pero tiene sentido saber por qué las hago. ¿Qué, me Sí. presento? No. Hola. Ideas de izquierdas. ¿Qué es el marxismo o qué pensás que es el marxismo? Y no se permite la propiedad privada. Todo lo que debería ser de uno es al final de todos. No hay economía. O sea, directamente nos obligan a compartir todo lo que tenemos con los demás, con el hecho de que intentemos entender la otra situación de la persona, cosa de que después nadie viole o se suponga que todos somos buenos, porque si no, todos nos robaríamos, digamos, las cosas. ¿Pero qué es el marxismo? ¿Es una opinión? ¿Qué es? Una opinión, sí, tengo una ¿Una opinión. filosofía? ¿Un estilo de vida? ¿Qué Una es? opinión, me parece. ¿Una religión? Una opinión me parece, no sé si elaborada por Marx o no, pero sí por los seguidores. Es más Y que una creo opinión. Y creo que por eso se fundamenta el comunismo. Es más que una opinión. Más que una opinión. Es una corriente filosófica. Porque Marx también era filósofo. Sí, es mucho más que una opinión. Esto es una teoría que implica incluso una filosofía de la historia. Muy bien, pero no vamos a hablar de eso ahora. Ya vamos a volver sobre eso. La otra pregunta era para recabar los conocimientos que ustedes tenían, ¿no? Claro, la otra pregunta es, ¿conoce de qué trata el marxismo? No, esa ya la leí, era la otra. ¿Conoce de qué trata la escuela de Frankfurt? Ahí está. ¿Conocen de qué trata la escuela de Frankfurt? No. Sabrá Dios, profe, yo no tengo me ni suena, pero no, ni ¿Escucharon idea. de la escuela de Frankfurt? ¿No? Bueno, nadie nunca escuchó la expresión escuela de Frankfurt. Por mi parte, no, profe. Escuché, ¿No? pero no me informé. Muy bien, entonces nadie conoce. Muy bien, sigamos con la próxima pregunta. ¿No va a hacer una introducción de la... No. de la escuela? No. Bueno, vamos a la segunda. La tercera. ¿Usted adhiere o simpatiza con el marxismo? Esa es una pregunta personal, la demás era toda obligatoria, pero esa era personal, porque todo es personal, pero no había nombres, no había dirección, no había sexo, género, lo que Claro. fuere. No había correo electrónico, pedido, o sea que cualquiera podía poner lo que quiera, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer una... Pero, ¿usted simpatiza con el marxismo? ¿Que tiene micrófono? Yo que tengo el micrófono y conociendo un poco las ideas de Marx, porque leí, digamos, muy Ajá. por encima Sí. el manifiesto comunista, no simpatizo mucho con las ideas de Marx. ¿Alguien más simpatiza? ¿Quiere decir algo? ¿Usted, Gans, simpatiza?
Bueno, pero ni sabe lo que es. ¿Cómo? ¿Alguien más? Bueno, Somos 1, 2, 3, Sé que es 4, malo. 5, 6, 7, 8. Somos 8. ¿Vos estás en contra? no importa, no importa. ¿Gonzalo? No importa. No importa. ¿Ana? Sí, sí. ¿No? No sabe qué es. Bueno, no importa. Bueno, vamos. Bueno, no importa, Vamos con la que seguimos. sigue. Con la que Seguimos. sigue. ¿Conoce cuántos géneros son reconocidos por la ONU? Esto es ya en perspectiva de género. ¿Cuántos géneros hay? Como sabrá Dios, son como... Y es lo mismo que decía el filósofo, pasaron cosas. No dice nada. Varios no dice nada, en realidad. Más de 2 seguro, sí. Sí, más de 2 seguro. Bueno, en realidad nadie sabe, porque uno quiere pedir un listado de géneros para ver si uno está dentro de un género. Y algunos dicen que hay más o menos 112 géneros. Otros dicen que hay 5 géneros en realidad, otros dicen que hay 7. Bueno, pongan el número que quiera, Rivero. Total, nadie sabe. ¿No? Eso para que vean la seriedad con la cual se maneja también la perspectiva de género. Porque ustedes, chicos, ¿no? Cuando se reciban de profesores, van a tener que enseñar todos ESI con perspectiva de género. Bueno, sigamos con la otra. La última pregunta. ¿Es posible es posible oponerse a la pedofilia desde los postulados de la perspectiva de género? Bueno, esa es una cuestión muy interesante esa. Y no lo van a poder responder porque no saben lo que es la perspectiva de género, que es justamente el tema de esta charla. ¿No? Desde ya les digo que no. Es imposible oponerse a la pedofilia. Es lo único que voy a decir. Ahora voy a retomar desde el principio. Es imposible oponerse a la pedofilia desde los postulados de la perspectiva de género. Justamente en el noticiero vi algo así, hay una ideología de género que justamente avala eso, que una persona mayor esté con un menor. Sí, habían hecho Incluso que no sea consensuado, o sea, si el mayor gusta de ese menor. Sí, porque fíjate como algo que escuché una vez por ahí, un hombre, en base a la perspectiva, ideología, se consideraba una persona de 7 años y Sí. tenía unos 40 y largos. Y digamos, ¿qué pasaba en el caso de que esa persona quería ir al jardín con 6 años y se enamore de un compañerito? O sea, es pedofilia por donde Sí, lo veas, por más puedo- que me digas que es perspectiva de género. ¿Puedo poner un ejemplo? En Canadá, pongo este ejemplo y después quiero retomar mi esquema, porque traje un machetito y bueno, yo respeto la espontaneidad, ¿no? Pero quisiera volver a mi machete porque si no me pierdo. Pongo este ejemplo a propósito de lo que decía aquí Verón, ¿no? Hay un caso en Canadá, pero es un caso real. Lo pueden googlear y lo van a encontrar en internet, de una persona que tenía más o menos mi edad, o sea que no era un jovencito justamente, y que tenía 6 hijos más o menos, estaba casado, ¿no? Y en un determinado momento se dio cuenta de que, bueno, de que él era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, como según decía, y más todavía, que en realidad era un transedad, que es otro género, que dice que puede tener una edad distinta a la que él siente que tiene, ¿no? Entonces, él dice que tiene 5 años. Es una persona que tiene 40 y pico, ¿no? Entonces, esta persona dejó a su familia, o sea, dejó a su esposa con sus 6 hijos, se hizo adoptar por una familia en Canadá y ahora está yendo al jardín de infantes, vestido de nena porque aparte de ser transedad, también es transgénero. Entonces, él siente que es una mujer, en este caso una niña de 5 años, cuando es en realidad un varón hombre adulto de más de 40. Sí. Bueno, Todo un tema. entonces, chicos, yo no sé si yo soy a lo mejor yo porque yo que estoy viejo y ya todo oxidado, hay cosas, digamos, que me cuesta entender, sinceramente. Pero esto que yo le estoy diciendo no es una mentira, ni es una cosa de ciencia ficción, ni es el fruto de una película de terror, sino que es la pura realidad que están viviendo ya, por ejemplo, en Canadá. Y bueno, nosotros vamos por ese lado, porque todo lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, es ilegal. O sea, sí, la institución, por ejemplo, en la que yo doy clases. O sea, espero que esto no se escuche en ningún lado. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, lo que yo estoy diciendo es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Bueno, porque los amantes de la tolerancia, el respeto y la diversidad
son totalmente intolerantes con una opinión en contra, como por ejemplo la mía. Sí. No, estaba por tirar que, digamos, tenemos audiencia de Uruguay y de México. Por ahí Bueno, como- un saludo inmenso a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Ojalá nunca les pase lo que nos pasa a nosotros los argentinos. No saben lo feliz que tienen que sentirse. Ojalá podamos conocer esos lugares hermosos, maravillosos. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Yo había visto una película de ciencia ficción, también por el programa que estoy haciendo, de Blade Runner se llama. Muy Blade buena película. Runner, ¿no? Muy Una buena película. película. Es un clásico, lo conocen perfecto. Deberíamos verlo juntos incluso, porque es maravillosa. Es una película con mucha recambio filosófica, existencia, ¿no? Muy buena. Hay un diálogo en el cual el androide, digamos, la especie de experimento genético, le dice, digamos, al otro protagonista, que es este muchacho, ¿no? Que también trabajó en la Guerra de Galaxia, no me acuerdo nunca cómo se llama, le dice en ese diálogo en el cual están peleando y el otro ya está, digamos, por caerse de una viga, que está a punto, digamos, de caerse, lo mira a esa persona que estaba luchando con él para matarlo y le dice: es duro vivir con miedo, ¿verdad? Es duro vivir con miedo, ¿verdad? Agarrado la viga. Y el otro que está con la pata, ¿no? Y remata: en eso consiste el ser esclavo. Es duro vivir con miedo, ¿verdad? En eso consiste el ser esclavo. Porque uno piensa que la esclavitud es lo contrario de la libertad. Pero la consistencia de la esclavitud es el miedo. Es el miedo. Bueno, estamos en una época en la cual volvemos a vivir con miedo. Yo tengo miedo de perder mi trabajo. Yo seguro que no voy a tener ningún ascenso social por pensar como pienso. Seguro que yo voy a ser discriminado y perseguido por pensar como pienso. Entonces, yo soy una persona que tiene que tener miedo. Gracias a esta perspectiva que todavía no dijimos qué es, ¿no? Entonces, el que me diga, por ejemplo, no, profe, pero lo suyo no sirve porque usted no está haciendo ninguna propuesta superadora, ¿no? Bueno, pero justamente esa es la función de la filosofía, también. No solamente elaborar una propuesta superadora, que tampoco lo vamos a hacer ahora en 5 minutos, sino esa función que es admonitoria, o sea, exhortar, amonestar, corregir, decir: ojo, mirá, cuidado, fíjate, que era lo que hacía Sócrates cuando salía y amonestaba a sus ciudadanos. Claro, pobre Sócrates, no le envidio la suerte que tuvo, lo mataron, lo condenaron a muerte, ¿no? Justamente por esa función admonitoria. Sócrates divide la filosofía en antes de Sócrates o presocráticos y después de Sócrates. O sea, es como el Jesús de la filosofía. La filosofía la divide literalmente en dos. La divide literalmente en dos. Bueno, esa persona tampoco elaboró nada, no escribió ni un solo libro. Yo me acuerdo, abro un paréntesis, que Menem, bueno, pobrecito, no se puede defender, que en paz descanse, dijo que había leído todos los libros de Sócrates. Bueno, no, Sócrates no escribió ni un solo libro. Ojalá hubiera escrito, Un clásico aunque del sea un argentino. libro, ¿no? Ojalá. Hubiera sido un acontecimiento mundial. Encontrar encima una biblioteca de Por ahí Sócrates, capaz ¿no? que lo tenía Menem y nunca lo... Capaz que lo tenía, sí, capaz que lo tenía, sí, porque los árabes son Y con bastante las naves a evolucionados. la estratosfera Bueno. viajó al pasado, Sí. capaz. Yo lo digo únicamente como un dato, no estoy diciendo nada político ni nada por el estilo, porque en realidad yo no tengo una postura política, ¿no? Pero digo que, bueno, no, Sócrates no escribió ni siquiera un libro, y dividió en dos la filosofía. Entonces, fíjense lo importante que él hacía exactamente esto que estoy haciendo yo. Es decir, fíjate, ojo. Esa también es la función de la filosofía, que ve más allá y puede decir: fíjate para dónde vas, como te lo diría un hermano mayor. Entonces, no es verdad que lo mío no sirve para nada porque yo no tengo una propuesta superadora, ni una teoría, digamos, del ser, ¿no? ¿Para qué la voy a tener si yo tengo los cráneos que están detrás que dijeron todo? Aparte, ¿no? Entonces yo estoy haciendo esa función, una función admonitoria, de la misma manera que la hacía Sócrates. Y sí, es importante. Alguien tiene que decir, bueno, fíjate,
Fíjate para dónde vamos. Entonces volvemos a vivir en el miedo. Volvemos a vivir en el miedo porque el poder está casado con una ideología. Y acá ya me estoy metiendo en el tema. El poder está casado con una ideología. Ahora fíjense, una pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué el poder está casado con una ideología? Es más, hay gente que milita activamente, yo conozco incluso colegas en esta perspectiva, que en realidad es una ideología, y yo me preguntaría, ¿pero qué revolución? No es una pregunta original, ya otros se la hicieron. ¿Qué revolución comienza de abajo para arriba? ¿No? O sea, que el poder te tira todo y vos abajo decís, ah, qué bueno, qué revolución, revolucionaria. No, la revolución verdadera nunca comienza de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Todas las revoluciones verdaderas fueron así. ¿Por qué al poder le interesa que todos digamos lo mismo con respecto de la identidad sexual? Yo soy católico, voy a misa todos los domingos, ahora, ¿no? Ni el cura se mete en la cama de la gente. Lo mata el obispo, lo matan los fieles. Pero yo tengo que meterme en la cama del otro y decirle cómo tiene que mantener relaciones. Un poco más, casi como mi abuela me decía, hasta con quién, ¿no? O sea, hasta me elegirían la novia, si yo lo dejo, ¿no? Entonces, ¿por qué le interesa al poder llegar a esta capilaridad de definición en la vida sexual de las personas? ¿Cuándo eso fue una cosa política? ¿No? ¿Y por qué le interesa? ¿Por qué le interesa al poder? Bueno, si le interesa al poder, chicos, eso también es otra cosa que no la digo por filósofo, sino por viejo, guarda, no significa que a vos te va a beneficiar. No. Si le interesa al poder y a todo el poder, es seguro porque va en contra tuya. Seguro. Esto ya no hace falta ni estudiar filosofía para decirlo. Entonces, ¿por qué le interesa? Bueno, yendo digamos, muy a los altos con mi esquemita, le interesa porque justamente esta perspectiva de género lo que hace es debilitar el yo de la persona. Y al poder que le interesa controlar a la gente, la controla con esta ideología. Porque eso es una ideología que está hecha a propósito para debilitar la identidad de la persona. Y una persona débil es una persona vulnerable. Es una persona muy manejable. Es el principio que gobierna toda secta. Hay películas en Estados Unidos que le dicen a la gente hasta cómo se tenía que afeitar, por ejemplo. Si uno no se quería afeitar de acá para allá, no, tiene que ser de acá para acá y de arriba para abajo. Había sectas, esto no lo estoy inventando, hay hasta películas de eso, que se metían a decirle a la gente hasta cómo se tenía que afeitar, para que sea una afeitada correcta, ¿no? Que no era de acuerdo con los principios, ¿no? Entonces, una ideología que te dice cómo tenés que acostarte, casi con quién tenés que acostarte, qué sexo es el correcto y cuál no, o el género, que encima te enseña a hablar, como si fueras un idiota. Te enseña a hablar como si fueras un idiota, porque ¿quién no sabe hablar? Todos sabemos hablar. Nunca, ninguna persona vino confundida conmigo a decirme, pero profesor, ¿usted cuando dice alumnos en general o también me incluye a mí que soy una mujer? ¿A quién se le ocurren ese tipo de distinciones? Hay distinciones que ayudan, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, bueno, no quiero irme por las ramas, pero por ejemplo a Guillermo de Ockham le decían, bueno, qué sé yo, no sé, el doctor distinguido, el doctor, digamos, sutil, ¿no? Porque hacía distinciones, pero eran distinciones filosóficas que ayudaban. Estas distinciones, ¿a quién ayudan? Yo acabo de sacar una foto de una lámina que pegaron acá, lamentablemente en la institución educativa de al lado, que me llamó mucho la atención porque es una cosa que también se escucha mucho. Y prometo terminar con este divague y comenzar a hablar filosóficamente. Pero fíjense a dónde nos estamos haciendo con este tema, ¿no? Lo que para ti es un halago o piropo, para nosotras es algo innecesario. Merecemos respeto. Bueno, está el nombre, qué sé yo, el curso, que obviamente no lo voy a poner, ¿no? Lo que para ti es un halago o piropo, para nosotros es algo innecesario. Merecemos respeto.
Bueno, respeto, obviamente. ¿Quién no va a estar en contra? ¿Quién va a estar en contra de que se respete a la persona? Los que me conocen, no creo que tengan la idea de que yo soy un piropeador serial, ¿no? O sea, antes que vinieran aquí las damas, tuvimos una charla entre hombres, ¿no? en lo cual yo le dije la verdad de mi persona, que a mí me gustan las mujeres, ¿no? Bueno, pero que me gusten las mujeres no significa que las piropee indiscriminadamente, máxime en mi caso, ¿no? Que tengo una familia. Pero, ¿por qué está mal el piropo? O sea, ¿por qué ver en el piropeador? Bueno, yo no sé, habrá experiencias de todo tipo, indudablemente hay gente desagradable, hay carniceros desagradables, padres de familia desagradables, maestros desagradables, gente desequilibrada en todos los ámbitos, ¿no? Pero una cosa es el exceso, otra cosa es el uso. O sea, si en cierta cultura, por ejemplo, como era la nuestra hasta hace un tiempo atrás, era una forma normal de dirigirse a una mujer con admiración y respeto, decirle un piropo. Yo no me acuerdo si dije un piropo alguna vez, lo habré dicho 2 o 3 en toda mi vida. No significa necesariamente una falta de respeto. ¿Puede ser una falta de respeto? Sí, puede ser una falta de respeto, puede ser hecho con mala intención, con una intención torcida, y también no. O sea, no cabe siempre la posibilidad mala o la peor. Ahora, eso en psicología se llama mecanismo de defensa, o sea, proyección. La proyección es un mecanismo de defensa. Solamente una persona que se está defendiendo puede suponer que todos los demás son malos y me quieren violar. O sea, dice mucho de la mirada del que mira, del que escribe eso. Dice muy poco del piropeador. Porque no podemos decir que todos los piropeadores son violadores seriales o acosadores callejeros. Bueno, entonces hablamos de la grieta, y con esta grieta, ¿qué vamos a hacer? Si educamos a nuestros chicos de esta manera, a odiar al hombre, por ejemplo, o a odiar a la mujer. Profe, Porque eso es hostilidad hacia el hombre. Eso es hostilidad hacia el hombre. le hago acá No hacia el hombre que piropea, hacia todo hombre. Descalificando algo anecdótico que no tiene por qué ser malo en sí mismo. Profe, le hago Sí. un paréntesis acá a todo esto y continúo después con el tema. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de esto que se puso ahora de moda? No sé si de moda o qué, pero de que a los infantes en jardín se les da, por ejemplo, unos minutos para que se puedan sentir como si fuera del otro sexo. Digamos, un nene se siente nena por 5 minutos o 10 para tratar de averiguar, digámosle, entre comillas, qué quiere ser. O sea, a un infante, Sí, digamos, justamente 3, 4 yo estaba haciendo años. la observación en el jardín y nos comentaron sobre las ESI que están incluyendo y es como que hacen un teatro, dan para vestirse de la forma que ellos quieran elegir y bueno, hay vestimenta para varones y mujeres, pero bueno, no hacen esa distinción, le dan a elegir y justamente como se sientan cómodos y bueno, después hacen actuaciones deliberadas, ¿no? Pero hasta qué punto eso está bien, porque en sí el niño ahí no tiene noción de eso. Bueno, eso obviamente que no está bien y debería dejar de hacerse ya inmediatamente. Entiendo que no se va a dejar de hacer porque justamente la perspectiva de género apunta todos sus cañones a la primera infancia, ¿no? O sea, a los 3, 4, 5 años. Ahora bien, repito la pregunta que yo decía antes, ¿no? Es decir, ¿está bien que el poder se case con una ideología? ¿Está bien que el poder se case con una ideología? ¿Por qué una persona que tiene, por ejemplo, una tradición filosófica, cultural, religiosa diferente, tiene que aceptar eso como algo normal? Primer punto. Segundo punto, ¿qué hacemos con la psicología? Con la psicología que no dice eso. Por ejemplo, con la psicología de Freud, cuando habla del periodo de latencia. El periodo de latencia es un periodo que va desde los 3, 4, 5 años hasta la pubertad, en la cual el niño está reelaborando su complejo de Edipo para poder presentarse de una manera más madura en la vida adulta. Y en ese momento, que se llama periodo de latencia, y que fue estudiado por Freud, no se debe hablar del niño de temas sexuales, porque eso implicaría una alteración en el complejo de la elaboración del complejo de Edipo. Bueno, ¿alguien les explicó esto en psicología? Cuando ustedes estudiaban psicología, ¿les hablaron del periodo de latencia?
¿Le hablaron del periodo de latencia? Bueno, ¿y cómo se concilia el periodo de latencia con esta intromisión totalmente, digamos, grosera en la salud mental de un niño? Porque una cosa es que yo me vista de mujer a los 50 años, 51. Otra cosa por otro lado es alentado por la ONU, la cosa que dice que hay que hacer, es introducirle una duda en la identidad sexual a un niño. No digo definirlo, digo introducirle una duda. Introducirle una duda ya es una cosa malsana. Ahora, si lo que yo digo son pavadas, bueno, está bien, entonces soy un idiota. Pero si existiera algo de razón en lo que yo digo, un docente se arriesgaría a probar una técnica semejante. Supongamos que lo mío no esté probado. Y lo de Freud, que parece que pasó de moda, tampoco. Pero si existe la duda, ¿no sería mejor decir, bueno, ante la duda mejor? Digo, porque no estamos trabajando con tuercas y tornillos. Claro. Sí. Y más que nada, por eso O sea que la psicología no le da las razones. se encarga en la primera interacción social. Ponerle que Sí. hacen eso como para que se acostumbren a esto nuevo que se viene, como para toparse justamente con una persona que esté vestida de género contrario. No es que esté a favor de eso, ¿no? Pero no, es más de todo lo contrario. Pero Muy bien. de por sí está mal porque justamente como está Muy bien. diciendo, les generan esa confusión desde temprana edad. Muy bien. Voy a definir lo que dice el diccionario en realidad, de que es perspectiva. Para hablar de perspectiva de género y de ideología de género, ya en el ámbito filosófico, y comenzar a enganchar con las preguntas que yo le hice al principio. Porque me interesa por lo menos tocar la parte filosófica, que es la que nadie trata, la que nadie toca, y tampoco sé por qué, porque hay gente que lo puede hacer, creo yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, la perspectiva de género no es el problema. La perspectiva de género no es el problema, porque la perspectiva de género es nada más que la perspectiva definida por el diccionario es simplemente un panorama desde un punto determinado que representa un punto de vista, ¿no? Y es simplemente como perspectiva de género se abocaba en la sociología, en la etnología, en la antropología cultural, a estudiar las variaciones culturales que había en la forma de representar lo que sería la masculinidad o la feminidad, o sea, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Entonces, por ejemplo, forma de vestir. Escocia, pollera, el hombre, ¿no? O el kilt, ¿no? Bueno, en esa cultura, la forma, digamos, de ser varón era también identificada con un símbolo que después también se identifica con una forma de vestir femenina. Pero, por ejemplo, los romanos, otra cosa que podría estudiar la perspectiva de género, ¿no? Bueno, tenían una determinada forma de vestir, tampoco usaban pantalones. Los pantalones son un invento de los bárbaros, que son, digamos, los pueblos nórdicos que vienen del norte, ¿no? Entonces, los pantalones eran la forma normal de identificar la masculinidad en los bárbaros normandos y del norte. Y la forma de vestir de los romanos, que no era usar pantalones, era la forma normal de expresar su masculinidad. Bueno, tanto los romanos como los bárbaros se sentían hombres vistiéndose de esa manera, de una manera distinta. Entonces, ¿cómo fue variando la forma de representar la masculinidad a través de la ropa, las leyes, las consideraciones sociales? De eso se ocupa o se debería ocupar la perspectiva de género. Pero la perspectiva de género, chicos, es una charla de 5 minutos. No es lo que nos ocupa a nosotros hoy. La perspectiva de género, que es esa disciplina tímida, inocua, digamos, pálida, casi sin gusto, para gente especial, no es lo que nos ocupa. Hoy la perspectiva de género creció y tiene digamos, los músculos de Schwarzenegger. La perspectiva de género hoy es ideología. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género asumió todo el andamiaje conceptual marxista. Entonces ustedes chicos, ustedes chicas, ustedes chiques... no era necesario. Son... Sí. No era necesario el chique. Bueno, para que nadie se sienta ofendido del otro lado, porque hay gente que me está dando trabajo que me escucha, quizás. Igual nos encargamos de ofendernos. Ustedes chicos, en sentido genérico y universal, la manera que usaban los españoles en lenguaje antiguo, son todos marxistas. Son todos marxistas.
Porque la perspectiva de género, que es en realidad ideología de género, es ideología marxista de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es el marxismo llamado cultural, que nace justamente en la Escuela de Frankfurt y reemplaza al actor social, que era justamente el proletariado de Marx, haciéndole la crítica al marxismo. Es una escuela que nace en Frankfurt justamente y que después se traslada a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que hace un reemplazo del actor social, que era justamente el proletariado, y lo reemplaza por las nuevas minorías sociales, que son los homosexuales, todos los excluidos, digamos, los LGBT, digamos. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 se entiende. ¿Se escucha lo que dice? No, ahí Ahora hacemos acercar acá. para que lo lea, pero... Sí, sí. Recién estamos comenzando a hablar del aspecto filosófico, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? Estoy dando vuelta en todo alrededor. Profe, Sí. el progresismo y el marxismo de ahora, por ejemplo, ignora los datos. O sea, uno le presenta datos, les dice cómo eso que ellos defienden se muestra en la realidad y los ignoran. ¿Cómo se podría combatir, por así decirlo, esa ideología si no aceptan ver la realidad, por ejemplo? Qué hermosa pregunta, porque implicaría 2 días más o menos de charla, ¿no? En primer lugar, diste en el clavo, Gans, con tu asertividad, ¿no? El marxismo cultural, como toda ideología moderna, no le interesa la realidad, porque forma parte de un grupo de filosofías nacidas de la modernidad a partir de Descartes del siglo XVII y que explotan con su máximo esplendor en el siglo XIX con Hegel y también con Kant. Y Hegel es el que está detrás del marxismo. Y es una elaboración artificiosa, conceptual sobre la realidad, pero no le interesan los datos de la realidad. A ningún marxista le interesa la realidad, aunque ellos creen que lo que están haciendo es ciencia de la historia o filosofía de la historia científica. Si a un marxista típico uno le dice que lo que dice de la historia no es científico, pues ellos tienen una filosofía de la historia propia, que viene de Hegel también, bueno, se enoja. Por supuesto que sí, está en sus presupuestos filosóficos. Ellos no toman a la realidad como un punto de partida. La realidad no les interesa. Un esquema ideológico. Ellos imaginan un esquema ideológico y lo toman como real, y eso le impone a la realidad. Y si la realidad no entra dentro de ese esquema ideológico, bueno, peor para la realidad. Le pongo un dato. Después le explico bien, pero le pongo un dato. En la Segunda Guerra Mundial se dice más o menos que murieron entre 40, los análisis más conservadores dicen que murieron 40 millones de personas, otros dicen que fueron 50 y 60 millones de personas, ¿no? Grosso modo, ¿no? Porque no hay manera de saber, grosso modo. Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Sabe de qué se trata? Hitler, los alemanes, ¿no? Digo, porque hay gente que me pregunta quién es Hitler cuando voy a dar clases. Bueno, me alegro que sepa. Era malo Hitler, bueno. Entonces, el malo, malísimo, que tenía unos dientes que salían como Drácula, digamos, y que era la representación del anticristo, prácticamente, mató apenas 40 millones de personas, si le damos la razón a lo que dicen 40, ¿no? El marxismo, que nace en 1917 con la Revolución Cultural Rusa, la Segunda Guerra Mundial es del 39, el marxismo desde 1917 hasta ahora, cálculo sacado por Michel Hobsbawm, que es un historiador marxista, fuente marxista, no estoy dando la fuente del Opus Dei, digamos, ni la Iglesia Católica, fuente de historiador marxista, Hobsbawm, por otro lado, inmenso historiador, reconocido en todo el mundo, dice que fueron 100 millones de personas las que mató el marxismo en su imposición ideológica. 100 millones. Sí. La revolución cultural de los bolcheviques, la imposición, digamos, de Lenin y de Stalin en Rusia soviética, la cultura, digamos, de Mao, digamos, en la China, la imposición, digamos, del comunismo, socialismo, marxismo en la Cuba de Kosovo. Bueno, el nacionalsocialismo es lo de los nazis, ¿no? No, el nacionalsocialismo no. De hecho, Hitler estaba en contra del marxismo. Justamente por eso caía simpático a mucha gente, porque él combatía el marxismo.
El Estado igual intervenía y también era un desastre como ser humano y como ideología, pero él combatía el marxismo y de hecho eliminó todos los marxistas que había en Alemania. Lo pasó a degüello. Profe, ¿quieren hacer unas preguntas sobre la perspectiva de género? Sergio, creo que tiene Nos desviamos bastante una del tema ahí. preguntita. Les pido perdón porque yo apenas estoy tirando, digamos, una mano de pintura sobre el núcleo que es la explicación filosófica, que apenas estamos a dar. Aprovechamos de decir si alguien más tiene algunas preguntas que tiren. Rivero, haga la pregunta, vamos, anímense. Bueno, Si yo me animo, no se van a animar ustedes. pregunto algo que no es personal, sino que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rol ocupa la paternidad en la perspectiva de género? Amplío esa pregunta. ¿Existe igualdad de género en el rol de la paternidad y la maternidad? ¿Cómo ejerce la paternidad un hombre si hay un bombardeo de feminismo, por ejemplo, en la sociedad? ¿Cree que el hombre está perdiendo lugar en el seno de la familia? Porque judicialmente se lo dejó de lado en cuestiones como el aborto, el cuidado personal de un niño. En la atribución de la casa familiar, cuando hay niños de por medio, se le asigna a la mujer, por ejemplo, sin haber una investigación previa. Sí, No sé si se entendió. sí, perfecto. ¿Tengo que responder? Todo esto, desde allá les aclaro que se entendería más si yo pudiera en algún momento dar la explicación filosófica. Pero no puedo dejar de responder su pregunta ya diciendo algo. Filosóficamente, la ideología de género, pues repito, ya no es más perspectiva, porque yo creería que la perspectiva de género se quedaría analizando las polleras de los escoceses, ¿no? Y nosotros estamos hablando de una cosa muy distinta hoy, de una imposición política, cultural, sociológica a nivel mundial. O sea, ya no es más perspectiva una persona que mira, digamos, por un agujerito, sino que es todo el andamiaje cultural, político y económico detrás de esta perspectiva, ¿no? En esta perspectiva, que es ideología, así como sucede con el andamiaje cultural y lógico marxista, el hombre es totalmente anulado, pero no el hombre, también la mujer. También la mujer. Entonces, esta ideología llamada de género es totalmente nihilista porque destruye lo que es la mujer y destruye también al hombre. En esa oposición, en la cual parece que la mujer sale ganando, que es una oposición típicamente marxista, de dos opuestos contradictorios, no nace una tercera instancia superadora que sería la síntesis hegeliana. La síntesis hegeliana, yendo a la filosofía marxista, era una oposición de dos que daban lugar a un tercero, ¿no? Por ejemplo, los ricos se oponen a los pobres y de ahí nace la dictadura del proletariado en el marxismo, que es la instancia superadora, es la sociedad sin clases. Después de la dictadura del proletariado viene la sociedad sin clases. O sea, rico contra pobres, tesis y antitesis, síntesis, instancia superadora, sociedad sin clases. Bueno, el marxismo cultural y la ideología de género suplanta el pobre y el rico por el hombre y la mujer. Así como ya pasaba con algunos escritos de Engels, que era también marxista, en el cual ya planteaba que el hombre era el que dominaba a la mujer y la mujer era dominada. Lo mismo que entonces, lo que dicen las feministas actuales, feministas entre comillas, porque para mí es mucho más feminista mi mamá, que nunca escribió un libro y que se dedicó a cuidar de sus hijos, que estas señoras. Bueno, lo que dicen las feministas es justamente eso, que hay una dicotomía más profunda que la económica, dividida entre ricos y pobres, y que es una dicotomía sexual. O sea, la dicotomía que ha atravesado toda la historia es la dominación de la mujer por parte del hombre. Hay una oposición de sexos en la cual la mujer siempre es víctima y el hombre siempre es victimario. Por eso, así como pasaba en el esquema marxista, que también es un esquema hegeliano, o sea, viene de Hegel, persona del cual no se habla nunca, filósofo, ¿no? El malo era siempre el rico, en ese juego de tesis y antitesis, y el bueno era siempre el pobre. En esta traducción cultural, la buena siempre es la mujer, porque es la víctima, y el malo siempre es el hombre. Nunca puede haber un bueno que sea también el hombre. Siempre es el malo. Y se lo trata como tal. Ahora bien, como
toma algo del marxismo cuando le conviene, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una ideología más extensa. La perspectiva de género que borra el dato biológico de la realidad, Gans borra el dato biológico de la realidad y no lo tiene en cuenta, y simplemente reemplaza la realidad por un emergente cultural, tornándolo una forma absoluta. También en esa digamos, en esa desaparición de la biología como dato para la constitución personal del ser humano, también desaparece la feminidad. O sea, la mujer no gana absolutamente nada. Y si ustedes ven, por ejemplo, los carteles en algunos, bueno, no puedo dar muchos datos porque porque mañana termino en la calle, ¿no? Y si ustedes ven algunos carteles, se refieren a esto. Ministerio o Secretaría de Mujeres, Géneros y Feminidades. Algo por el estilo. Lo mismo igual con lo de género, se van a la mujer solamente. ¿Dónde está la mujer ahí? La mujer no existe. Porque si yo como hombre, sin siquiera, digamos, mutilarme, puedo decir que soy una mujer, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿No? La plata. La plata. Para mí es una ventaja, en sentido, porque si la mujer se jubila a los 60 años y yo me jubilo a los 65, a los 60 años me hago mujer en los documentos, como hicieron en Salta, ¿vio? En Salta, Jujuy, hay un caso así. Entonces, esta filosofía es destructiva, es nihilista, va en contra del sentido común, va en contra de las evidencias, porque la filosofía que la sostiene va en contra de las evidencias, y la filosofía que la sostiene es destructiva, no porque lo diga el profesor Frete, porque es un católico conservador, sino porque en la historia mataron 100 millones de personas. La filosofía que sostiene esta filosofía, es la misma que mató 100 millones de personas, porque no entraban dentro del sistema ideológico. ¿Por qué no entraban dentro del sistema? Lo explico. Hay una teoría, que es la teoría justamente marxista, de Marx, un filósofo del siglo XIX, que decía que para desarrollar el sistema marxista, ¿no?, tienen que haber obreros, porque justamente, claro, era una contestación al sistema capitalista que él veía en el lugar donde vivía, que no era Alemania, porque él es un judío alemán que después va a Inglaterra, y vive después en Inglaterra, no sostenido por otros afines a él. Y en Inglaterra él ve ve los resultados de la revolución industrial del siglo XVIII. Él vive en el siglo XIX. Y la revolución industrial del siglo XVIII, el régimen capitalista del siglo XVIII, era un régimen esclavista. La esclavitud era justamente la vida en la fábrica, en la cual uno, Rivero, si nacía en ese momento, nosotros nos quejamos del problema que tenemos ahora, hubiéramos estado laburando en la fábrica de sol a sol, con nuestros hijos, digamos, tomando la teta de la mamá, digamos, también trabajando en la fábrica, sin horarios laborales, sin, digamos, descanso, sin vacaciones, sin nada. Esa era la vida del obrero en el siglo XIX, producto de la revolución industrial del siglo XVIII, en Inglaterra, con desaparición de la vida rural, porque iban toda la ciudad, que eran... Bueno, Marx ve eso, y era una persona sensible, y empieza a hacer una filosofía, bueno, le salió como le salió, para mí bastante mal, pero entonces, bueno, dice, ¿qué se necesita? El obrero, industrial. ¿Qué había en Rusia? Rusia era una sociedad feudal en el siglo XX, feudal, que todavía vivía de los zares que representaban a Dios, digamos, y todo el mundo vivía en el campo. No había un obrero industrial. ¿Dónde no hubiera nacido nunca justamente el marxismo? En Rusia. El marxismo, Marx lo pensó para Inglaterra y lo pensó para Alemania, que tenían sociedades industriales desarrolladas, porque se dio en esa parte la industrialización, en el siglo XVIII y XIX. Pero no en Rusia, que era un pueblo de campesinos. No es para subestimarlo, ni es el objetivo. Hay que ir a la historia. Entonces, ¿qué hacía falta para hacer una sociedad sin clases? Bueno, matar al rey, bueno, eso lo damos por descontado. Pero fabricar una sociedad industrial. Tomaron el poder los bolcheviques y ¿qué hicieron? Fabricaron una sociedad industrial. Entonces, acarrearon como animales a todos los campesinos, que eran millones, para hacer, digamos,
las ciudades modernas, y ahí se murieron millones de campesinos. ¿Por qué? Porque el sistema ideológico necesitaba una sociedad industrial. No había en la realidad una sociedad industrial. Bueno, peor para la realidad. ¿Entiende lo que le digo? Que el hombre no importa. Porque en el sistema marxista el hombre no importa. Cuando yo veo, digamos, a una persona de izquierda que habla de libertad, pero si no hay hombre, ¿qué libertad va a haber? Porque el hombre no existe, es totalmente subsumido y propiedad del Estado. El Estado es lo que importa. El Estado te da la dignidad de una sociedad comunista y marxista. El Estado que es un Estado policial. Un Estado al cual lamentablemente estamos yendo, ¿no? Un Estado policial en el cual vos tenés que pedirle permiso a papá Estado para trabajar, para estudiar, digamos, para comer, ¿entendés? Un poco más y te eligen la novia, como decía hoy, ¿no? Sí. Bueno, la gente que vivió en ese sistema, yo conocí a rusos, cuando vivía en Buenos Aires, conocí a rusos de Rusia, ¿no? A rusos de descendientes de rusos, como lo que podemos ver acá, ¿no? Gente buenísima, ¿no? Polacos, descendientes de polacos, no. Rusos que vinieron de Rusia, que vivieron el sistema comunista y que me decían esto. Yo me hice amigo de ellos, yo tengo un montón de amigos que ni sé dónde los tengo, son todos gente rara, como por ejemplo estos rusos, un matrimonio de gente grande, y eran ortodoxos y me decían, me invitaban a comer, ¿no? Gente maravillosa, y me decían, pero yo digo, pero Rusia, pero tan lejos, ¿por qué se vinieron acá a Argentina? Encima tenemos todos los problemas nosotros. No sé, pero Mario me dice, nosotros dijimos, ¿cuál es el lugar más alejado al cual podemos irnos de la sociedad comunista? O sea, ¿dónde está el culo del mundo? Ahí nos tenemos que ir, porque es lo más alejado, ¿no? Argentina, listo. Porque ya había caído el comunismo, pero había quedado el olor del comunismo, la cultura comunista. La persona, tu vecino, en la cultura comunista, hacía de vigilador y de policía, y él te acusaba a la policía si vos hacías algo malo. Entonces todo el mundo desconfiaba. O sea, había caído la estructura, pero quedó la cultura comunista. Y ellos dijeron, no, tenemos dos chicos. Un chico y una chica, una rusa, bellísimo, ¿no? Como, bueno, son en general todas las rusas, ¿no? ¿Dónde vamos a educar a nuestros hijos? En este sistema. ¿Dónde es lo más lejos, alejado de nosotros culturalmente? Allá parece que hay un país cerca de la Antártida. Listo. Argentina. Bueno, la gente, esto que yo lo estoy contando de una manera quizás irónica, quizás graciosa, la gente que vivió en ese sistema, acá en el sistema comunista, le dispara a ese sistema. Hasta el olor le dispara, al olor, porque ellos ya no vivían en un sistema comunista y les había quedado el olor le había quedado. Dijo, no quiero más, que mis hijos crezcan libres. Pero van a ser pobres, van a ser todos argentinos, los van a odiar. Los uruguayos no lo van a querer y tampoco lo van a querer los chilenos. Creo que no lo quiere nadie en el mundo. No importa. ¿Qué es eso comparado con lo que vivieron ellos? Y cubanos también conocí, también tengo una historia con cubanos. Si se arrepienten de haber venido. Debería. No le pregunté. No. Yo también tengo mi corazón. No están arrepentidos, no están arrepentidos. El hijo, por lo menos, es más argentino que nosotros. De verdad, el hijo ruso es más argentino que nosotros. Quiere más a otro país que nosotros. No sé si es un reflejo psicológico de lo que vivió. Sí. No te desvíes tanto del tema nomás. Sí. Sí.
Sí, sí. No sé si se escuchó la pregunta de él. Bueno, no no importa. se escuchó casi. Sí, por favor, vení, por favor, así compartís tu sabiduría con toda la audiencia, ¿no? Yo apenas tiré algunos tips de la filosofía, pero tengo más para decir, ¿eh? Sigamos. Claro, vamos a hacer así como para no extenderlo tanto y que no nos vayamos mucho por las ramas. Vamos a pasar a la parte filosófica de la cuestión de hoy, Sí. seguido de esto. Y bueno, no sé por ahí si algunos quieren consultar unas preguntas. Bueno, no sé si Gantz, y le contestamos a Gantz y después seguimos. Decía, Sí. en un debate que se había hecho en el aula acá, Sí. yo había propuesto cambiar la parte de ESI, lo que es como tal, por algo que se llame educación familiar, Sí. en donde en vez de solucionar todas estas problemáticas de índole de género, el maltrato a la mujer, en Sí. vez de solucionarlo como si fuese una ideología, que está visto que no funciona, utilizar esa nueva esencia de educación familiar Sí. para estudiar la situación de cada familia, puesto que, como dice el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que los hombres, la mujer muere por el hecho de ser mujer y los hombres no salen a las calles a matar mujeres como si fuese la Alemania de Hitler con los judíos. Estudiar cada situación de la familia. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, eso por ahí como para solucionar un poco el problema que hay hoy con eso? Sí. Bueno, yo tengo una opinión muy radical, así que no sé si conviene que la diga al aire. Ya nos zarpamos nosotros en anteriores capítulos. Yo tendría que hacer un programa con cada cosa que digo para que ustedes comprendan, no porque no les dé la cabeza, sino porque es más profundo que lo que yo puedo llegar a decir hoy, ¿no? Porque tiene que ver con una concepción del Estado, con una concepción del hombre, con una concepción de la libertad, con una concepción de la educación. Mi propuesta es que el Estado no eduque en sexualidad, no. Que deje las cosas como están y que no se meta en ese tema. Que en todo caso le dé una ayuda a las familias, dándole un curso a los padres, y respetando los datos científicos que eran respetados hasta ahora. Por ejemplo, la sana psicología evolutiva que surgió de Freud y Piaget y demás, ¿no? Entonces, nadie se va a morir por no saber cómo ponerse un preservativo, ni se va a perder nada por no saber, digamos, hablar en lenguaje inclusivo, y es muy seguro que crezca mucho mejor. Y el dato que yo tiro es por ejemplo. Los judíos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera traer un rabino judío a dar una clase de educación sexual. ¿Me dejarían? ¿Ustedes qué piensan? Va a querer cortar pito, así que no sé. Bueno, todos los países que aplicaron estas maravillosas teorías que se presentan como el non plus ultra de la filosofía occidental, que como yo ya les dije no tiene nada de original, sino que puede reducirse a la filosofía de la modernidad y la posmodernidad con el marxismo y en particular con la escuela de Frankfurt, o sea que está perfectamente tipificado como forma filosófica, y no es la única, hay varias más, y de mi punto de vista mejores. Todos los que aplicaron la perspectiva de género como política están muriéndose de viejos. Eso surge de los datos, por ejemplo, de Europa. Todos los países que fueron dominados por la educación sexual con perspectiva de género tienen serios problemas para existir. Por ejemplo, ya se sabía que, por ejemplo, Italia, a pesar de que Italia es un país que tenía todavía una raigambre católica, en el curso de 50, 60 años ya iba a comenzar a desaparecer como país. Por eso dependen exclusivamente de la inmigración, en particularmente de la inmigración africana y en particular de la inmigración musulmana, que les cae desagradable, pero son los que tienen hijos. Los musulmanes tienen 5 o 6 hijos por familia. Y los alemanes, por ejemplo, se mueren todos de viejos. Y lo mismo que los suecos, lo mismo que los finlandeses, lo mismo que los noruegos. Entonces, ¿por qué hablé de los judíos? Porque los judíos tienen más de 5.000 años de existencia. Si yo tuviera que preguntarle a alguien y que me dé una clase de educación sexual, le preguntaría a ellos. Yo no sé si Argentina, con perspectiva de género, y hablando del lenguaje de los chiques, puede llegar a sobrevivir un siglo más como país. Como país. Porque hoy se está en contra y se habla en términos siempre negativos de la maternidad. No se valora la familia, no se valora al hombre, no se valora la niñez.
No se valora las ciencias humanas, como la psicología evolutiva, la biología. No se valora el sentido común. ¿Qué le parece? ¿Quién tiene más posibilidad de existir? Los musulmanes, digamos, de Irak, que a lo mejor andan, o de Afganistán, que andan cortando cabezas, pero que tienen 6, 7, 8, 9, 10 hijos, o nosotros. Yo no sé cómo se la viví en Afganistán, ni tampoco me interesa ir, ¿no? Yo quiero vivir acá, ser argentino. Pero creo que vamos a tener que replantearnos muy prontamente nuestros supuestos epistemológicos sobre la educación que estamos dando también en la sexualidad. Porque nosotros estamos en el mismo camino acelerado de esas sociedades. La pirámide poblacional de Argentina ya es una pirámide vieja. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en el Chaco. Pero si uno va, por ejemplo, como me tocó ir a mí hace 2 años atrás o 3 años atrás a Buenos Aires, bueno, cualquiera puede ir a Buenos Aires, ¿no? Llegamos a un barrio, digamos, donde vivían unos parientes de mi mujer, y era como una película de zombies. ¿Vieron la película de gente que está oculta durante el día y que sale a lo mejor a la noche? Y uno ve gente así bamboleándose por las calles. Poca, ¿no? Bueno, yo le decía a mi mujer se enojaba, ¿no? con mis acotaciones, que no eran para nada filosóficas. Decía, qué poca vida tiene esto, ¿no? Eran todos viejos. Era un barrio de viejos. Un barrio de viejos. Todos eran viejos. Habían quedado en sus casas, los hijos se habían ido. Un asilo de ancianos, en barrio, hecho barrio, ¿no? Bueno, ese fenómeno va a ser cada vez más común entre nosotros. Buenos Aires ya es una sociedad de viejos. Capital es una sociedad de viejos. Como le dije, guarda. Yo no me quiero comparar con Sócrates porque no le llego ni a los talones. Pero guarda para dónde vamos, ¿eh? Yo no le pediría nada al Estado. Que la familia eduque a sus hijos lo mejor posible y en todo caso trataría de dar una reforma educativa, como hablé alguna vez con usted, con el tema de los vouchers, para que cada uno elija la educación que quiere. No. Sí. ¿Algo para aportar? Vamos a la cuestión filosófica del tema. Muy bien. Arrancamos con eso. La perspectiva de género ya no es más perspectiva, creció, se tornó, digamos, una especie de bestia, ¿no? Sexual. Y hoy, digamos, ya adoptando todas el andamiaje filosófico del marxismo, se podría decir que tiene, como toda ideología, tiene varias patitas, ¿no? Para entenderla. Bueno, ¿qué es la teoría de la ideología de género? Tuvimos que dar una mínima definición y de ahí explicar. Bueno, es una teoría filosófica, es ya una teoría filosófica. No es más, digamos, una postura, una pequeña opinión dicha en la lejanía, como era la perspectiva, ¿no? Que redefine la naturaleza humana. O sea, la ideología de género redefine la naturaleza humana. Yo no quiero que mi maestra de 5º año, de 5º grado, le redefina la naturaleza humana a mi hijo, ¿no? En todo caso, quiero que me pregunte si yo quiero que le redefina la naturaleza humana. Rechazando su dato biológico y optando solo por su emergencia cultural. Eso es lo que hace la ideología de género. Tiene el dato biológico, tiene el dato cultural, los dos existen, porque son los dos reales, y opta por uno, en contra del otro. Algo típicamente marxista. Es una teoría antropológica, que llega luego de siglos de reflexión antropológica. Está enmarcada en la posmodernidad, pero tiene también algo de la modernidad, que es justamente el andamiaje marxista. La posmodernidad es una corriente de pensamiento desencantada de la razón y de sus posibilidades de conocimiento. Estoy leyendo el machetito que traje, ¿no? Escepticismo, claro, porque justamente en esta teoría hay una teoría de conocimiento que es la teoría escéptica de los sofistas. O sea, tiene una concepción metafísica que hay que sacar a la luz, que es justamente la que viene con Hegel y con Heráclito. Tiene una concepción del conocimiento, que deriva siempre de una concepción del ser, o sea, de una concepción metafísica, ahora voy a explicar. Tiene, por supuesto, una concepción de la libertad, por lo tanto, una concepción ética, y tiene también una concepción antropológica, ¿no? Está todo enganchado porque todo es algo lógico, ¿no? Y por supuesto tiene una interpretación de la historia que le viene del marxismo. Esto no es perspectiva de género, esto ya es ideología pura y dura. Entonces, todo lo que enseña en perspectiva de género, en realidad están enseñando marxismo, el marxismo de la Escuela de Frankfurt, que es lo que podríamos llamar marxismo cultural.
Yo no sé si ustedes le dijeron eso, pero eso es así. Ustedes son todos marxistas culturales pagados por el Estado. O sea, no están haciendo una filosofía inocua, están optando entre una filosofía, porque es una filosofía. Quiero remarcar esto. El Estado argentino ha optado por una filosofía, sin decirles nada, y lo metió como militante de una filosofía, una concepción filosófica, pero no es la mejor, ni siquiera es la única. Bueno, esto tiene que quedar claro. Si después todos están contentos y van a comer pizza con lo que yo digo porque les parece genial, bárbaro. Pero tienen que saber que ustedes son militantes del marxismo cultural. Entonces, ¿qué significa la concepción metafísica? Le viene de Hegel y Hegel lo toma de Heráclito. Hegel es un pensador, un filósofo que fue considerado el Aristóteles del siglo de la modernidad y está en el siglo XIX. Y Heráclito es un pensador del siglo V antes de Cristo. Bueno, ¿cuál es la concepción del ser de Heráclito? Para comenzar por el principio. Heráclito, cosa que también nosotros vimos en filosofía, concebía el ser como íntimamente contradictorio. Y esto es fundamental para incorporarlo. El ser para Heráclito era contradictorio. ¿Por qué? Porque el ser era devenir, era cambio permanente. Y la explicación del devenir o del cambio permanente era esa lucha contradictoria de dos opuestos que estaban en todo ser. Entonces, siempre prevalecía un opuesto. Por ejemplo, ¿cómo explicaba la sucesión de los días y las noches de Heráclito? O sea, el devenir en filosofía, el cambio. Es la lucha entre el día y la noche, entre la luna y el sol, ¿no? Entonces, bueno, cuando ganaba el sol, amanecía. Y bueno, cuando ganaba la luna, de noche, ¿no? Bueno, todos los fenómenos, incluso físicos, él lo explicaba con este juego de oposiciones contradictorias. No eran oposiciones caóticas, pero eran composiciones invariables y siempre formadas por dos elementos. La luna y la noche, el hombre y la mujer, lo bueno y lo malo, lo frío y lo caliente, lo blanco y lo negro, ¿no? Esas oposiciones dialécticas estaban siempre como el perro y el gato peleándose dentro del ser, que era íntimamente contradictorio, y eso originaba el cambio o el devenir de las cosas. El gran problema que develaba a los filósofos de los primeros tiempos. Bueno, ¿qué toma Hegel? Hegel toma eso del viejo Heráclito y le agrega una tercera patita. Entonces, eso que dice Heráclito es contestado por Parménides. Hago una en paréntesis. Lo que dice Heráclito ya fue contestado por Parménides en su momento, diciendo justamente lo contrario, que la contradicción no podía existir dentro del ser, que la contradicción no tiene entidad, que el ser no puede ser contradictorio. Lo contradictorio puede ser la lógica, lo que uno piensa. El decir, por ejemplo, de que estamos acá y no estamos acá, lo podemos decir. Hay una contradicción lógica, pero es solamente una contradicción de tipo mental. El ser mismo no tiene contradicciones. La contradicción no tiene entidad. No puede existir en la realidad objetiva que vemos. Para Heráclito la cosa es diferente. Todo era constante cambio y lo único que existía como dato del ser era lo que mostraban los sentidos, que era justamente ese cambio permanente, formado por este juego de oposiciones contradictorias. Bueno, Heráclito no fue el creador de la lógica, el que creó la lógica fue Parménides, justamente poniendo esto en evidencia. Por ejemplo, el principio del tercero excluido, ¿no? Que es nada puede ser y no ser, o sea, el ser es y el no ser no es. Una cosa puede ser una cosa, la otra, ¿no? Principio del tercero excluido. Eso es una ley de la lógica. El que razona de una manera diferente se equivoca, porque así funciona la mente de Verón, la mente mía, la mente de un ángel, la mente de Dios. La lógica vale para todo ser inteligente. Entonces, lo que dice Heráclito es muy interesante, da para hacer millones de poesías, pero no tiene consistencia metafísica. Eso ya lo probó Parménides, y después Aristóteles, que revisa lo que dice Parménides. En el siglo XIX, Hegel toma la concepción metafísica, o sea, del ser, de Heráclito, y le agrega la tercera pata, que es la síntesis. O sea, para Hegel también toda la realidad está en constante cambio, constante evolución, y está formado por tres partes. Hay una tesis que se opone a una antítesis, y de ahí surge una síntesis superadora. Uno dice, bueno, pero eso es lo que pasa en la mente del hombre. La mente del hombre tiene en la ratio esa capacidad de pensar con cosas contradictorias, así como dando pasito a pasito, ¿no? La mente del hombre tiene también esa faceta, que le agrega una cosita a la otra, la compara, la opone y después surge otra idea.
Bueno, para Hegel, lo que pasa en el pensamiento pasa también en la realidad. O sea, esa dinámica que está en el pensamiento de oposiciones contradictorias, para Hegel son contraposiciones reales. ¿Mm? Entonces, toda la primera parte de la filosofía griega que él la mantiene, que dice que todo lo real es racional, Hegel le agrega la otra parte que es todo lo racional es real. Entonces, todo lo que sucede en el pensamiento, para Hegel también sucede en la realidad. Hay como una unidad intrínseca entre la dinámica del pensamiento que, digamos, avanza a través de oposiciones lógicas con oposiciones que se dan en la historia. Entonces, la tesis y la antítesis y la síntesis son una interpretación de cómo funciona la historia para Hegel. Eso se llama filosofía de la historia. Entonces él dice, bueno, hay una monarquía que es la tesis, después está, digamos, la época de Napoleón, y después está la revolución, que sería la síntesis, ¿no? O sea, él analiza todos los fenómenos históricos de la realidad a través de ese esquema de tesis, antítesis y síntesis. ¿Se entiende? O sea, la realidad del pensamiento y la realidad de la historia concreta era para él lo mismo. Cosa típica del pensamiento marxista. O sea, el que crea que hay una distinción real entre la praxis, como le llaman ellos, y la teoría, está totalmente equivocado. Porque para ellos teoría y praxis es exactamente lo mismo. La acción política, para ellos, es también teoría. ¿Se entiende? Teoría y praxis, pensamiento y realidad, para ellos es una unidad inseparable. Nosotros la podemos distinguir, pero el marxista como Hegel no la distinguía. Entonces, ¿qué pasa en la historia para Hegel? Hay un espíritu que se va desenvolviendo dinámicamente. Hay un espíritu que no es separado del mundo, sino que coincide con el mundo. Por eso la filosofía de Hegel se llama monismo, porque no hay una trascendencia, como en el caso de Platón o como en el caso del cristianismo. No hay un Dios separado del mundo, no hay dos mundos, este mundo y otro mundo trascendente, sino que el mundo es solamente uno. Eso se llama monismo, ¿no? Y en el caso de Hegel es un monismo panteísta, porque ese espíritu absoluto que se va desenvolviendo en la historia y que se va manifestando en la historia en determinados emergentes históricos, aunque esos emergentes históricos no se den cuenta, que puede ser un hombre, una sociedad, una cultura, coincide con el mundo. O sea, el mundo de alguna manera también es Dios. Eso se llama panteísmo. Cuando el mundo coincide con Dios, o el mundo es Dios, eso se llama en filosofía panteísmo. Entonces, obviamente no es una filosofía trascendente, obviamente no es una filosofía cristiana, obviamente, digamos, todo se resuelve en este mundo, a través de ese desenvolvimiento de ese espíritu absoluto que va dando pasito a pasito, a través de esa serie de tesis, antítesis y síntesis. Cada vez una progresión cada vez más grande. Bueno, eso para Hegel era científico. Pero eso para Hegel, lo que dice Hegel, quiero sacar dos consecuencias. Espero acordarme, ¿no?, de la segunda. La primera es que es un pensamiento irracional, ilógico, porque no respeta el principio de contradicción de Parménides, que es el principio de contradicción de todos. Porque dentro de su tesis, antítesis y síntesis también puede estar un elemento negativo. Por ejemplo, tomemos el caso, como él hace en análisis, que analizaba todo de esa manera, de la teología. La consecuencia que puede tener aplicar el esquema ilógico e irracional de Hegel. Ustedes creerán que yo estoy diciendo que el esquema marxista es ilógico e irracional. Sí, exactamente, es lo que estoy diciendo. Es ilógico y es irracional. ¿Por qué? Por ejemplo, en el esquema de Hegel, en el esquema teológico, por ejemplo, Adán, en un primer momento, Hegel era medio pastor protestante, así que sabía mucho de Biblia. Adán, digamos, era inocente, ¿no es cierto? Bueno, esa es la tesis, Adán inocente. Adán inocente. La antítesis, Adán peca. Lo contrario de inocente, Adán peca. O sea, Adán inocente, Adán pecador, ¿no? Síntesis superadora, Adán sabio. Ahora bien, si uno asume eso como algo lógico, significa que el mal es un bien. Porque entra dentro de la fórmula.
Adán puro, Adán pecador, Adán sabio. Pero para ser sabio entonces hay que pecar. Dentro de ese esquema, sí. Para ser sabio y para ser cada vez más virtuoso, hay que pecar cada vez más. Porque así uno se vuelve más sabio. Bueno, no sé si ustedes le hacen un cric, 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 cric en la cabecita, pero esas son justamente las consecuencias de esta filosofía, que es irracional y antimetafísica. Antimetafísica, o sea, está contra el ser. Y se resuelve todo acá, es profundamente materialista. ¿Qué le van a hablar a un marxista de Dios? Si el marxismo justamente está en la vereda de enfrente de cualquier religión. Cualquier religión la va a pasar mal con el marxismo. ¿Por qué? Porque lo mismo que Hegel, Dios coincide con este mundo y coincide con una manifestación de una cultura o de una política. La política es Dios para Hegel, el Estado es Dios para Hegel. Lo mismo que para el marxismo. Dios no está fuera de este mundo, está en este mundo. Y no sos vos, no, es el Estado. ¿Se entiende? El Diego sería para los futbolistas. Entonces que no me vengan a hablar de libertad, amor, Golpe en las inclusión, ¿no? Cuando uno está fundamentando una teoría que habla de la sexualidad con esta teoría metafísica de Hegel, de Marx y la Escuela de Frankfurt. Bueno, vamos a la concepción gnoseológica. Si el ser es como dice Heráclito, cambio constante, permanente, contradictorio y todo lo demás, ¿se puede conocer con seguridad? Lo que decía acá el sofista Verón. No, no se puede conocer. ¿Qué vas a conocer? Si hoy encontrás una mesa, mañana encontrás un gallo, y después encontrás una máquina de escribir, y después encontrás una computadora, y después encontrás Desnudo. a Gans acá sentado. Si el ser es lo que dice Heráclito, y no lo que palpamos nosotros todos los días, que tiene cierta estabilidad, aunque bueno, yo le digo que vivir en Argentina le da la razón a Heráclito, ¿no? Un cambio permanente, pero si le damos la razón al pobre Aristóteles, que la esencia es algo invariable, y que por eso podemos reconocer hoy una mesa, mañana que es una mesa, pasado que es una mesa, salvo, bueno, que pasemos dentro de 100 años y ya no esté más la mesa, como es normal. Pero tiene cierta estabilidad, porque ¿qué voy a hacer yo 100 años yendo acá al instituto? No sé si, creo que no voy a estar, no sé. Entonces tiene cierta estabilidad. Ahora, si el ser es como dice Heráclito, cambio permanente, 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 no se puede conocer. ¿Quién puede decir lo que es un ser? ¿Quién le puede dar la razón a quién? No, vos tendrás razón porque eso es tu opinión, y yo tendré razón porque es mi opinión. Lo mismo que en la ideología de género. ¿Quién te va a decir que estás equivocado si a vos te gusta mantener sexo con los delfines? O pensás que sos un extraterrestre encerrado en el cuerpo de un gordo, digamos, que tiene pecas. Claro, es la síntesis, no, es la, ¿cómo le dijo? Tesis, síntesis, ¿y qué más era? Tesis, antitesis y síntesis. Claro, se resume a eso. Sí, pero exactamente. Y en el ámbito del conocimiento, la realidad se torna incognoscible, porque es voluble, cambiante, no tiene consistencia metafísica. No tiene consistencia metafísica. Por eso, ¿quién le da la consistencia a un caos? ¿Quién se la da a Gans en un mundo en el cual no existe Dios? Y nosotros. Acá Rivero y yo levantando la mano. ¿Qué le parece a usted que es ser un hombre? ¿No? Bueno, ahí debatimos filosóficamente y lo ponemos por escrito. Total, nadie sabe. ¿Y qué vamos a saber si la realidad humana no existe? Desde el punto de vista de Heráclito, de los sofistas, como el señor Verón y todo lo demás. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Esto absolutista le parece? ¿O la otra concepción absolutista? Que existe una naturaleza humana. Tirala. Dale, tirala, dale. Me parece que el gaucho se fue de hoy, Se ¿no? fue Sí, hoy. o nos apuñaló, se fue. Bueno, sigamos. Una concepción de la libertad y una concepción ética, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Sí, no existe el ser porque es totalmente indefinible, dada su volubilidad inconsistente, ¿no? Si no existe, digamos, un orden en la realidad, ¿no? Porque todo es cambiante. Y, bueno, si no existe, un ser, de última, ¿no? ¿Qué significa hablar de bueno o malo?
que es justamente la concepción ética. ¿A qué le podemos decir con verdad que es bueno o que es malo? Eso sería jugarse por una verdad. Entonces la verdad no puede ser más que como lo que dicen los sofistas, convencional. Nos ponemos de acuerdo entre nosotros, con nuestra cultura democrática, y definimos qué es lo verdadero. Entonces, hoy lo verdadero es enseñar esto, hoy lo verdadero es definir al hombre como esto. ¿Quién lo define? Yo. Porque no hay ninguna referencia natural, porque la naturaleza no existe en esta concepción filosófica. Estoy diciendo que esto que se plantean ellos, ya se lo plantearon los sofistas del siglo V a.C., para que nadie me venga a decir, digamos, que es el último grito de la filosofía. No. Ya tenemos 2500 años de reflexión filosófica en ese mismo sentido. Y con gente, a diferencia de mí, que soy apenas un humilde profesor, del tamaño de Sócrates, Platón, Aristóteles, Parménides, que le contestaron a esa visión. Le contestaron. Bueno, ellos crearon una civilización entera. Los sofistas están en los libros de filosofía como una curiosidad. Sí, adelantaron los temas del lenguaje y todo lo demás. Pero la cultura no nació del sofismo. La cultura nació de la mirada de Platón, Aristóteles y Sócrates. Nuestra cultura. O sea, 2500 años después, nosotros seguimos hablando de ellos, porque no eran sofistas. Ellos nunca hubieran militado en la perspectiva de género. Otra cosa. No hay libertad. O sea, la persona que abraza el marxismo se equivoca si cree que va contra la libertad, porque la libertad no existe. Porque no existe el hombre, porque no existe la naturaleza humana. La única libertad es la concedida por el Estado. Nada más. Lo mismo que se dio en la historia. Porque el que me diga, no, pero eso es una conclusión suya, que parte, digamos, a lo mejor de sus prejuicios. No, hay que leer la historia y ver que es justamente lo que ha pasado exactamente cuando se implementó el sistema marxista en cualquier sociedad humana, sea china, sea rusa, sea latinoamericana. Pasó exactamente lo mismo. El hombre terminó viviendo en una cárcel. Bueno, entonces, eso es ya prácticamente para terminar, ¿no? O sea, hay una concepción de libertad, una concepción ética, una concepción antropológica, ¿no? En el caso de la concepción antropológica marxista, el materialismo es todo, porque Marx partía de Demócrito, que era un atomista, y decía, bueno, justamente que la única realidad estaba explicada por los átomos. Demócrito es un filósofo también de la misma época, antes de Cristo, y ya hablaba de los átomos, para que ustedes se den cuenta lo avanzados que eran los filósofos en su especulación teórica, ¿no? Filosófica. Entonces, los átomos no tienen un orden tampoco, como la realidad, dirían los marxistas, son como una especie de tabula rasa. Toda la realidad que está constituida por átomos, que por lo tanto está hecha solamente de materia, y que esa materia origina, diría Marx, una superestructura, o sea, todos los fenómenos de la sociología, de la economía, de la religión, están basados siempre en cosas materiales. O sea, todo lo de Marx es total y profundamente materialista. No hay una dimensión trascendente, en absoluto. Y yo los llamo a mis colegas también, a que hagan la prueba de ver los apuntes que le mandan del ministerio, para que vean qué dimensión trascendente tiene la persona con el ESI con perspectiva de género. ¿Qué dimensión trascendente tiene? ¿En qué lugar se ubica la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión de un judío, de un evangélico, de un católico, de uno que adhiere a la filosofía de Platón, como puedo adherir yo, tranquilamente, si quisiera? ¿Dónde está la trascendencia? ¿Por qué el hombre es solamente materia? ¿Por qué? Porque lo dice el Ministerio de Educación, adhiriendo a una filosofía que le da la razón. Una filosofía. Una. Pero no es la única. Y no sé por qué tiene que ser mejor que la mía. Yo, que soy padre, educo a mis hijos. ¿Por qué yo no puedo elegir mi filosofía? ¿No vivimos en una sociedad libre y democrática? Yo, que soy profesor de filosofía, ¿no puedo entender qué filosofía es mejor? Porque la maestra a la cual yo le doy clases me tiene que decir cómo educar a mis hijos en sexualidad. Por eso no hay dimensión moral en el ESI. Otra consecuencia del materialismo.
La sexualidad está fuera de toda dimensión moral. Chicos, la dimensión moral está dentro de todo acto libre del hombre. Uno puede pensar, y pensar mal de una persona, está haciendo un acto negativo, si uno lo juzga moralmente. ¿Cómo no va a tener efectos morales la sexualidad en la relación con otra persona? ¿Cómo no va a tener consecuencias? Eso es ilógico. Hay una moral en la dinámica del conocimiento. ¿Cómo no va a haber una moral también sexual? ¿Y por qué me la tiene que decir el Estado? Sería mejor, como decíamos con Gans, que cada familia tenga el derecho de elegir. Esa sería mi única propuesta. Que haya un sistema de vouchers en el cual, bueno, yo que soy, digamos, amante, por ejemplo, como en una época de abrazar a los árboles porque me da energía, y estoy dentro de esa filosofía de abrazar a los árboles, bueno, me quiero juntar con todos los abrazadores de árboles de acá de Charato, de Pinedo. Y me lleno de energía. Bueno, ojalá que no me toquen los palos borrachos, ¿no es cierto? La pinita, ¿no? Que la gente haga lo que quiera. ¿Por qué tenemos que decirle a la gente cómo tiene que educar a sus hijos moralmente en la sexualidad? Como si fueran unos idiotas. En mi opinión, ¿eh? Yo no digo que tenga razón. Profe, vamos a ir cerrando. Sí, cómo no. Tenemos que, ¿Cómo no? en síntesis, antítesis, tesis, síntesis, ¿cuál es el punto concreto? El punto concreto es que la ideología, la perspectiva, que hoy es ideología de género, ha asumido las categorías del marxismo, y particularmente la Escuela de Frankfurt con el marxismo cultural. Por lo tanto, tiene toda una concepción metafísica, ética, antropológica propia. Bueno, nosotros somos conscientes de que asumimos eso como propio cuando estamos frente a un curso. ¿Eso es lo que queremos asumir como filosofía para educar? Es una filosofía tipo nihilista que ya está probado que dio resultados nefastos. Entonces, bueno, mi función como profesor de filosofía es simplemente advertir. Bueno, si alguien no sabía dónde estaba parado, no sepa. Somos todos militantes del marxismo, gracias a esta imposición cultural que nos hace esta cultura política en la cual estamos. Nada más. Yo les deseo a todos feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Y bueno, Dios quiera que a partir de ¿Qué mañana... comentario tenés para Llegamos para decir? hacer preguntas absurdas. ¿Cuál es su animal preferido? Ah, gran pregunta para el podcast. Y a mí me gusta el búho, porque tiene que ver con la filosofía. Sí, sí. El búho que tiene los ojitos grandes, que da vuelta a la cabeza. Me gustan las cosas raras a mí. Sí. Y para hacer aún más absurdo todo, ¿no? Más que nada esto porque su postura fue increíble. Sí, no sé, es increíble, pero claro que Claro, no. pero por Sí. ejemplo, para alguien que desconoce esto, es muy interesante. Una última pregunta, rápido. Sí. Si digamos, ¿qué son las calles? Le digo así nomás. ¿Qué son las ¿Qué le calles? viene a la mente a usted? Sí. ¿Qué son las calles? Y el método para encontrar un camino. ¿Está bien? Un ¿Está bien? destino en realidad. Está bien, perfecto, sí. Bueno, profe, muchas gracias por haberse venido desde allá hasta acá. La verdad que sí, fue increíble. Un gusto. Muy contento. Nunca imaginé, digamos, que esto que surgió como una idea iba a terminar así de una manera tan interesante. No terminar, ¿no? Capaz que esto es el pie a algo incluso más grande. Ojalá pueda ser así. Y nada, eso, muchas gracias. Y, Y es un honor. quedó el tema de Dios que no pudimos ver. Para una próxima Para oportunidad. un próximo episodio. Capaz que nos vamos nosotros para allá. ¿Cómo no? Están invitados todos a ir a la radio ahí en Charata, que somos los viernes a las 21 horas. Puede compartir su Instagram también, por ahí algunas personas nos Sí, escucha. por supuesto. Verdad, bondad y... Sería bueno que y la belleza. gente Belleza. que escuche esto en Sí. YouTube Jujuy. también escriba su definición de las calles, más allá de una definición empírica de... Sí. Y que también diga lo que le pareció la charla mía, preguntas, críticas. Soy una persona totalmente abierta. No crean que porque por ahí me apasiono, no puedo escuchar una pregunta distinta, un punto de vista diferente. Estoy totalmente acostumbrado a eso, en primer lugar, porque vivo con una mujer que nunca me da la razón. Así que mi mujer no me da la razón casi nunca. Así que estoy acostumbrado a una opinión distinta. Bueno, profe, en síntesis, muchas gracias por haber venido, de verdad. y Gracias a ustedes. ¿Algo nada para más, aportar? Ya estaríamos. ¿Algo para aportar?
Bueno, nada, esto van a escuchar y esperamos sus También comentarios. gracias al público y que presente, que es la primera nos vez que vemos. hacemos esto y vinimos con todos los nervios. No se imaginan cómo tengo el... Bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.